La españolidad en el arte es una cosa que yo percibo y que no es fácil de explicar, porque, por ejemplo, si Luis Buñuel es un artista típicamente español, o el teatro de Alfredo Mañas, o Quevedo, o Galdós incluso, o García Márquez, o Juan Rulfo, quiero decir con esto que hay una manera de sentir lo español, y sobre todo se da en los que no saben inglés, porque hay un arte en el cual los que saben inglés mezclan su españolidad o su manera de manejar el idioma español, que por cierto no se utiliza demasiado la palabra español y la gente utiliza castellano como lo del latinoamericano por la influencia de Italia y de Portugal en América, pero el idioma es el español, o sea, el castellano es el principio de la historia, y luego ya de Castilla en realidad sería riojano, ¿no? Porque Gonzalo de Berceo se cogió una trompa, como todo el mundo ha sabido, con un maravilloso vino de La Rioja, y bajo un pámpano decidió independizarse del latín, que era una cosa que le caía gordo. Y entonces inventó prácticamente una cosa que es el catalán, porque los primeros versos de Gonzalo de Berceo hablan de la Virgen que faciebat y estabat, y esas terminaciones muy del catalán. Pero bueno, eso empezó a viajar y se fue depurando, y llegó a Castilla con la austeridad y con el rigor y con la sobriedad terrible de nuestra Siberia castellana. Pero luego, cuando llegó a Andalucía, pues ya empezó la cosa a enriquecerse y a florecerse y a llenarse de triples y quíntuples sentidos, y las palabras querían decir muchas más cosas, y los juegos de palabras y todo eso se adquiere en el momento que el idioma llega al sur, ¿no? Y luego ya hay una paradoja y una maravilla, que es el viaje a América de los conquistadores, y entonces ese gigante paso que da el español al llegar a América, mezclándose con los idiomas de por allí, pues resulta que enloquece y se vuelve florido y se vuelve genial, y no hay nada más hermoso como el español que se habla en México, o el español que se habla en Colombia, o el español que se habla en Argentina, o el español que se habla en América en general, ¿no? Yo en internet me voy bastante a los chats mexicanos, nada más que para oír los guajoles y las maravillas de expresiones y los giros y las vueltas tan preciosas que le saben dar a las palabras por allí, ¿no? Que eso lo da el clima y lo da el trópico. Entonces, lo mismo que Portugal es un país muy serio y al llegar a Brasil enloqueció, o incluso Cataluña al llegar a Costa Rica, que la parte más bonita de Cataluña es Costa Rica porque la fundó José Figueres, que es un catalán, pues de repente a España le pasa igual. O sea, yo creo que la parte más bonita de Andalucía pues es el Caribe, ¿no? Y esas cosas que si Cádiz está en La Habana, pues Cádiz en el Caribe hay 27, desde Cartagena de Indias, San Juan de Puerto Rico, hay unas cuantas ciudades que son, bueno, Portobelo en Panamá, o sitios donde ha pasado el oro y los veedores del oro, que era una profesión preciosa, pues enriquecieron la lengua de paso que estaban allí, ¿no? Y entonces de todo esto llegamos como siempre a Cervantes, ¿no? Entonces Cervantes, que es un personaje que ha vivido una vida increíble, que tiene un padre lleno de deudas, que se tiene que cambiar todos los años de ciudad, perseguido por los acreedores, que de repente aprende la picardía de Córdoba con 14 años, o de Sevilla con 15, que está en Castilla y que está en media España, primero de hijo de su padre, viajando y estudiando donde puede. Y la picardía de Cervantes es andaluza porque fue joven en Andalucía, ¿no? Y luego ya él a su vez también tiene unos problemas económicos espantosos y está incluso hasta en la cárcel acusado de desviación de fondos, cosa que parece que no es cierta. Pero Cervantes empieza viajando enseguida porque parece que hay una pendencia, y el padre le manda a Italia con un cardenal para que se quite de unos follones de que estaba acusado de un asesinato en España. Y luego, cada vez que coge un barco en las Baleares para ir a Barcelona, pues van 4 o 5 barcos juntos y resulta
que siempre hay una galerna y eso le termina en Constantinopla, que es Istambul, ¿no? Y Cervantes luego encima le pillaban los moriscos y le pedían de rehén y se quedaba encarcelado en Argel, que la parte más bonita del Quijote son los 3 capítulos del señor que estaba en Argel y que vuelve a España, y ahí cuenta Cervantes todo lo que le pasó, ¿no? Con la historia de la mora que se vuelve cristiana y que quiere ir al Pilar de Zaragoza, y bueno, y entonces todo eso enriquece el castellano a unos niveles que todos los viajeros y todos los personajes pues van dándole vueltas y van mejorando y adquieren una picardía y una españolidad, que hay un arte de lo español que puede ser Goya o que puede ser pues eso, Cervantes sobre todo, ¿no? Que es esa retranca, ese sentido del humor y esa cosa que no tiene nada que ver con lo inglés. O sea, yo el inglés no es que lo hable perfecto, pero vamos, lo comprendo. Y entonces hay un tipo de escritores ahora españoles como Julián Marías, que se nota que sabe muchísimo inglés, o como, pues no sé, hay varios, Borges también sabía muy bien inglés, ¿no? Entonces eso hace que pierdan, en cierto modo, lo que yo llamo la españolidad, y entonces eso hace que se tergiverse la raíz hispánica de ese arte, que pierde de cierta manera su pureza, ¿no? Entonces ahí hay un mundo que conviene pues explicar, y por lo menos yo percibo que en cierto punto me falsea las autenticidades. Es como estos ingleses viajeros, pues bueno, pues que si quieren hacer cosas españolas, pues la Carmen de Bizet o las óperas de Verdi que pasan en España, pues son cosas vistas desde un italiano o vistas desde un francés, pues que no tienen nada que ver casi nunca con España, ¿no? Estos libros de viajes o los cuentos de la Alhambra de Washington Irving, que resulta pues que es un inglés que va en un camino de mulas y en el camino le pasan unas barbaridades que le hacen los españoles, y cuentan los cuentos de la Alhambra, que casi todos son mucho peores que las cosas que en la Alhambra te cuenta la gitana que lee las manos a los turistas, ¿no? Bueno, pues de todo este mundo yo vuelvo a mi cervantinidad y a mi admiración por don Miguel de Cervantes, el súper cachondo y el divertidísimo, y el que para sus historias para decir, uy, ahora no sé cómo seguir, o cuenta unos chistes y unos juegos de palabras asombrosos, y eso nos entronca con Quevedo y nos entronca pues con la españolidad del arte más recio y más autóctono, y para terminar en lo divertido que es ver las películas de Luis Buñuel, que la gente los ve como en misa, pero yo me troncho de una manera que el de la butaca de al lado siempre se enfada muchísimo, ¿no? Bueno, y esto es un poco la historia que quería decir sobre la importancia del español, que cabalga cada día más hermoso y que ya ha invadido Estados Unidos pacíficamente con esa invasión de toda América, que en cuanto hay un conflicto se van hacia Estados Unidos, y las últimas noticias es que ya va por Canadá y ya se está acercando al Polo Norte. Y hay ciudades americanas de Estados Unidos que ellos se llaman América, We American, cuando América es bastante más grande que Estados Unidos. Ciudades en las que ya es prácticamente imposible pues hablar inglés, ¿no? Donde yo he hecho una apuesta de estar una semana en Miami hablando español y todo el mundo me ha entendido y no he necesitado para nada el inglés. Y de todas estas cosas pues se infiere que los 400 millones de españoles español hablantes pues cabalgan hacia la maravilla, y este idioma cada día se enriquece más, y todo esto que se mete la gente, los catedráticos y los de la academia, con las variantes nuevas de internet, yo creo que hay una generación de 15 años y de 13 que escribe maravillas nuevas, mucho más modernas que lo que pueda imaginarse, y de las que van a quedar muchas cosas, y que el idioma está en marcha y se cambia y se mueve, y los académicos son unos rancios y unos antiguos que incluso se enfadan por las maravillas que se están inventando. Y bueno, pues hay idiomas para cada generación y cada generación tiene sus palabras, y esto era un poco lo que yo quería deciros. Hasta luego.